Hay momentos en la vida en los que sientes que todo se rompe, que los caminos se cierran, que los planes se desmoronan entre tus manos. Y es justo allí, en ese punto donde crees que ya no puedes más, cuando comienza el verdadero viaje. El viaje hacia ti, hacia tu propósito, hacia lo que Dios tiene preparado para tu vida. Porque no estás perdido. No estás estancado. No estás fallando. Estás siendo moldeado. Así como la arcilla pasa por manos expertas, así como el barro se transforma bajo presión, así como el fuego fortalece lo que parecía frágil, tú también estás viviendo un proceso sagrado. Un proceso que muchos no entienden, pero que tu espíritu reconoce. Un proceso que duele, pero que eleva. Un proceso que no destruye, transfigura. Hoy te llevaré a la montaña del silencio, al taller donde los corazones se reconstruyen, donde los emprendedores encuentran sentido, donde las almas cansadas son renovadas. Prepárate, porque esta no es solo una historia. Es un recordatorio divino. Todo lo que has vivido, te ha estado preparando para lo que viene. En lo profundo de las montañas de Boyacá, donde la tierra guarda tesoros que han movido guerras, pactos y silencios, existe un lugar donde la belleza y la oscuridad se mezclan. Donde cada piedra verde encierra un secreto. Y cada túnel tiene una historia que nadie quiere contar. Chivor. La tierra de las esmeraldas. Un lugar donde la ambición ha construido imperios. Y destruido vidas. Donde lo paranormal, lo político, lo maldito y lo desconocido se cruzan bajo el mismo techo de roca y polvo. Aquí, entre sombras y brillos que no pertenecen a este mundo, nacen leyendas que se susurran en voz baja. Porque quienes las escuchan demasiado cerca, terminan desapareciendo. O peor aún, despertando algo que nunca debió abrir los ojos. Hoy entraremos a ese territorio prohibido. A historias que combinan terror, misterio, mafia y fuerzas que van más allá de la lógica. Historias que han sobrevivido al tiempo. Porque la montaña nunca olvida. Prepárate. Porque lo que vas a escuchar no es apto para corazones débiles. Bienvenido a las historias ocultas de Chivor, donde cada relato es una advertencia. Y cada sombra, un recordatorio de que la tierra también sabe observar. Dicen que, en Chivor, cuando cae la noche y el viento empieza a silbar entre las montañas, las minas cambian. Respiran diferente. Como si algo debajo de la tierra despertara. Durante décadas, los mineros han contado cientos de historias. Pero hay una que todos conocen. Y ninguno quiere confirmar. La llaman, el maleficio del esmeraldero fantasma. Cuentan que hace más de 40 años, un hombre llamado Don Arcadio trabajaba sin descanso en los túneles profundos de la mina principal. Nadie sabía realmente cuántas horas pasaba ahí abajo. Ni por qué seguía buscando más y más esmeraldas. Arcadio no tenía familia, no tenía amigos. Solo una obsesión que lo consumía. Encontrar la veta perfecta. Un día, mientras sus compañeros descansaban, él siguió cavando solo. Se adentró en una galería que llevaba meses sellada por riesgo de derrumbe. Pero la ambición lo cegó. Y mientras golpeaba la roca con su martillo, un estruendo retumbó en lo profundo. Un choque seco. Un crujido. Un rugido de la montaña. Y luego, silencio. La tierra lo tragó vivo. Durante días intentaron rescatarlo, pero la mina parecía negarse. Se derrumbaba una y otra vez, como si algo allí abajo no quisiera ser perturbado. Nunca recuperaron el cuerpo. Y es desde ese momento que comenzaron los avistamientos. Los mineros aseguran que, a medianoche, se escucha el eco de un martillo golpeando la piedra. Aunque el turno ya terminó y no hay nadie ahí. Otros dicen que ven una figura encorvada, cubierta de polvo verde, arrastrando cadenas oxidadas mientras repite una frase en voz baja. Estas piedras no son para vivos. Al principio lo tomaron como superstición. Pero entonces comenzaron las muertes. El primero fue Julián, un muchacho recién llegado a la zona. Afirmaba haber visto a don Arcadio dentro de una veta abandonada y que le había señalado una roca en la pared.
Al día siguiente, Julián apareció con una esmeralda tan perfecta que parecía irreal. Y esa misma noche, lo encontraron sin vida, con los pulmones llenos de tierra y las uñas partidas, como si hubiera intentado salir desesperadamente de un agujero. Después vino Manuel, luego Rodrigo, luego el capataz Morales. Todos muertos de la misma forma. Todos después de encontrar una esmeralda demasiado perfecta. Fue entonces cuando los más viejos recordaron la leyenda. Cada 7 años, el espíritu del minero atrapado en la tierra necesitaba un alma nueva. Alguien que pagara el precio por la obsesión de Arcadio. Alguien que se convirtiera en el siguiente guardián de la veta maldita. Algunos mineros, por miedo, comenzaron a dejar ofrendas en los túneles. Velas verdes, cascos viejos, herramientas oxidadas. Como si intentaran calmar al espíritu que se arrastra en la oscuridad. Pero otros cuentan que no sirve de nada. Que si Arcadio te elige, ya está escrito. Que lo primero que escucharás será un golpeteo tenue en la pared. Y una voz ronca que susurra desde la piedra. Te encontré. Y cuando eso pasa, la montaña vuelve a cerrar su boca. Y Chibor guarda silencio. Un silencio profundo. Un silencio que pesa. Un silencio que recuerda que, en esas minas, no todas las almas logran salir. La segunda historia se llama La Cúpula Verde, el pacto político secreto. Dicen que en Chibor, debajo de la riqueza, la tierra y la belleza de sus montañas, existe una verdad que nadie se atreve a mencionar en voz alta. Una verdad que huele a poder, miedo. Y a algo mucho más antiguo. A finales de los años 90, cuando el país ardía entre crisis políticas, corrupción y guerras silenciosas, un pequeño grupo de políticos, empresarios y esmeralderos se reunió en secreto. No era un grupo cualquiera. Eran hombres influyentes, con conexiones profundas y ambiciones que no cabían en un escritorio. Se hacían llamar la Cúpula Verde. El objetivo oficial era manejar discretamente la riqueza que salía de las minas. Pero el verdadero motivo era mucho más oscuro. Todo comenzó cuando uno de ellos, un hombre obsesionado con las culturas ancestrales de la región, descubrió unos símbolos grabados en una cámara antigua dentro de un túnel sellado. Símbolos muiscas que no aparecían en ningún registro arqueológico. Marcas que parecían advertir o invocar algo. Ese hombre convenció al grupo de seguir un viejo ritual que había encontrado en textos polvorientos y fragmentados. Decía que, si se realizaba correctamente, atraería prosperidad, poder y protección. Y así nació el pacto. Cada año, exactamente a la medianoche del solsticio, la Cúpula Verde descendía a una mina abandonada. Encendían velas color esmeralda, colocaban objetos personales sobre una mesa de piedra. Y repetían oraciones antiguas cuya traducción nunca estuvieron seguros de entender. Pero lo más inquietante era el final del ritual. Debían ofrecer algo a lo que llamaban el guardián del cerro. A veces era una piedra preciosa. A veces era un animal. Y otras veces, mucho más. Dicen que después de cada ceremonia, los miembros del grupo crecían en poder. Ganaban elecciones, obtenían contratos millonarios. Y eliminaban silenciosamente a cualquiera que intentara detenerlos. Durante años, la cúpula manejó Chibor como si fuera su pequeño reino. Hasta que un periodista joven, decidido y terco, comenzó a seguir la pista de las irregularidades. Descubrió nombres, documentos, reuniones clandestinas. Y finalmente, la existencia del ritual. Una noche logró infiltrarse en la mina. Dicen que grabó todo. Que logró ver a los miembros del círculo, rodeados de luces verdes que parecían temblar en la oscuridad. Pero lo que realmente lo aterrorizó fue lo que escuchó. No eran rezos. No eran cantos. Era un murmullo profundo, como el de una voz que no pertenecía a ninguno de los presentes. Una voz que venía de la piedra misma. Una voz hambrienta. A los 3 días, el periodista desapareció. Nunca regresó a su casa. Nunca recogió su moto.
Nunca volvió a responder llamadas. Solo encontraron su cámara enterrada a poca profundidad. Como si alguien, o algo, la hubiera dejado ahí para ser descubierta. La cámara contenía un solo archivo. Un video de apenas unos segundos. Oscuro. Gris. Inestable. Y una frase repetida una y otra vez con una voz distorsionada. Ellos no rezaban, negociaban. Desde entonces, la cúpula verde desapareció del mapa. Algunos murieron. Otros huyeron. Otros simplemente se esfumaron. Pero los habitantes de Chibor dicen que, en noches de solsticio, cuando el viento baja desde el cerro, todavía se escucha un eco lejano. Como si la tierra siguiera reclamando el pacto que ellos rompieron. Un eco que parece decir: la deuda no ha sido pagada. La tercera historia: la esmeralda maldita del Pozo 13. En Chibor existen minas que todos conocen por nombre. Y otras que nadie menciona. Una de ellas es el Pozo 13, un túnel viejo, húmedo y silencioso, al que pocos se atreven a acercarse. Dicen que el número no es casualidad. Dicen que ahí ocurrió algo que dejó una marca eterna. Una historia que comenzó con un descubrimiento monumental. La esmeralda más grande jamás encontrada en la zona. Una piedra del tamaño de un puño, con un brillo tan profundo, que parecía tener vida propia. El minero que la encontró, un hombre llamado Ernesto Beltrán, salió corriendo del túnel gritando de emoción. Contó que la piedra lo miró, como si dentro hubiera un ojo. Sus compañeros rieron, creyendo que estaba exagerando. Pero esa misma noche, Ernesto desapareció. Su cama seguía intacta. Su ropa doblada. Su linterna en la mesa. Y en el piso, apenas visible, un rastro de tierra verde, que se perdía hacia el bosque. Los demás mineros intentaron seguir la pista, pero el rastro terminaba súbitamente, como si se lo hubiera tragado la tierra. Los días pasaron. Y entonces, el capataz que había guardado la esmeralda, un hombre duro, escéptico y sin miedo, comenzó a cambiar. Primero se quejaba de escuchar pasos detrás de él en la mina. Luego dijo que veía sombras verdes moviéndose por las paredes. Finalmente, comenzó a hablar solo, repitiendo que ella estaba despierta. Una madrugada lo encontraron muerto, con los ojos abiertos, petrificados, y las manos cubiertas de rasguños profundos, como si hubiera intentado arrancarse algo de la piel. La autopsia reveló algo imposible. Sus pulmones estaban llenos de polvo de roca, como si hubiera respirado tierra por horas. Después de su muerte, la esmeralda pasó por manos clandestinas. Coleccionistas, contrabandistas, políticos con conexiones turbias. Pero todos, absolutamente todos los que la tuvieron, terminaron de la misma forma. Muertos. Asfixiados. Con los dedos ennegrecidos. Y siempre mirando hacia el oriente. Hacia Chibor. La historia comenzó a correr como un rumor maldito. Unos decían que la piedra estaba viva. Otros que dentro habitaba un espíritu antiguo. Uno que los muiscas habían enterrado para impedir que saliera a la luz. Los ancianos de la región cuentan una versión más oscura. Aseguran que, en tiempos remotos, un cacique poderoso selló a una criatura dentro de una roca verde. Una entidad que alimentaba su fuerza con el miedo y el sufrimiento. Y que si la esmeralda era liberada, ella también lo sería. Por eso el Pozo 13 fue cerrado, sellado y maldito. Pero aún así, hay quienes aseguran que, si te quedas en silencio frente a la entrada, puedes escuchar un susurro arrastrando por la oscuridad. Devuélvela. Algunos mineros juran haber escuchado golpes suaves bajo tierra, como si alguien, o algo, rascara desesperadamente desde el interior. Otros aseguran que, en noches sin luna, una luz verde se mueve entre los árboles, buscando a quienes tocaron la piedra. La esmeralda hoy sigue desaparecida. Unos creen que fue destruida. Otros, que alguien la esconde en secreto.
Pero hay quienes dicen la verdad más inquietante. La esmeralda no se pierde. Ella elige dónde estar. Y tarde o temprano volverá al pozo 13. Cuando bajamos de nuestras montañas internas, no regresamos siendo los mismos. Regresamos con una visión más clara, con una fortaleza que antes no teníamos, con un espíritu que ya no le teme al proceso, porque entiende que el proceso es parte del propósito. La vida no te está castigando. La vida te está afinando. Dios no te ha olvidado. Dios te está formando. Cada silencio tuvo un mensaje. Cada caída tuvo una razón. Cada retraso tuvo un propósito. Y ahora lo sabes. No eras débil, estabas en construcción. No estabas retrocediendo, estabas siendo preparado. No estabas roto, estabas siendo reescrito. La vasija que eres ahora no es la misma que empezó el camino. Eres más fuerte, más consciente, más capaz, más tú. Así que, cuando vuelvas a sentir presión, cansancio o duda, no te preguntes, ¿por qué me pasa esto? Pregúntate, ¿qué está formando esta etapa en mí? Porque quien se deja moldear, se convierte en lo que estaba destinado a ser. Y tú, ahora lo sabes. Estás destinado a mucho más de lo que imaginas.